Bien, eh, los videos anteriores estuvimos viendo qué es un espacio vectorial. Vimos un par de ejemplos y pues en esta ocasión, en este video, veremos algunas propiedades de los espacios vectoriales que estaremos utilizando constantemente y por lo tanto es importante que queden claras y vamos a hacer la prueba de estas. Entonces, aquí se ve un espacio vectorial sobre los números reales, ¿no? Recuerden que estamos sobre los números reales. Ajá. Entonces se debe de cumplir que el inverso y el neutro aditivo son únicos. Vamos a hacer esta primera prueba. Vamos a escribir la demostración. Entonces, recordemos qué propiedad deben satisfacer el inverso y el neutro aditivo, ¿no? Entonces aquí recordemos que si 0 es el neutro aditivo, entonces, ¿qué propiedad debe cumplir? Pues debe de cumplir que para todo vector B, mi espacio vectorial B, se cumple que 0 más B es igual a B más 0 igual a B. ¿De acuerdo? Esta es la propiedad que satisface el neutro aditivo. Entonces, si yo quiero demostrar que es único, entonces voy a suponer que existen dos. Entonces, sea, y ese otro le vamos a llamar 0 asterisco, un elemento del espacio, tal que también cumple, también es neutro aditivo. ¿Qué significa que 0 asterisco es neutro aditivo? Significa que 0 más cualquier vector B es igual a cualquier vector más 0 igual a el vector, ¿de acuerdo? Y aquí para todo B en B. Entonces yo supongo que existen dos, 0 con una flechita y 0 estrella, dos neutros aditivos, ¿no? O sea, dos vectores que satisfacen la propiedad de ser neutro aditivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo que en particular, o sea, aquí fíjense que esto se cumple para todo B en B? En particular, si B es igual a 0 con flechita, se cumple que 0, aquí voy a borrar, se cumple que en particular 0 con flechita es igual a 0 con flechita más B, más 0, perdón, con asterisco, y en particular esto es igual a 0 asterisco. Entonces, por lo tanto, 0 con flecha es igual a 0 asterisco. Entonces aquí nada más hacer la observación que aquí estoy utilizando la propiedad del neutro que satisface el vector 0 estrella, ¿de acuerdo? Solo que en vez de B va 0 flechita.
Y luego, en este paso, cuando voy del segundo término a 0 estrella, estoy utilizando que 0 con flechita también es neutro, pero en vez de B lo estoy aplicando a 0 a estrella, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, se cumple que 0 con flechita es igual a 0 estrella. Entonces, por lo tanto, es único. En el caso del inverso, es aquí la propiedad 2 nos pide demostrar que el inverso aditivo es único. Entonces, recordemos qué significa ser inverso aditivo. Entonces, si el vector de flechita, y aquí vamos a ponerle asterisco, es el inverso aditivo de el vector B en B, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que B asterisco más B es igual a B más B asterisco igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos definido al vector menos B como el inverso aditivo, ¿no? Habíamos establecido que ese era, ¿no? Entonces vamos a llegar a que, en efecto, B estrella es igual a menos B, ¿no? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Entonces, por demostrar que B asterisco es igual a menos B, ¿de acuerdo? Aquí recordemos que habíamos establecido que menos B era nuestro inverso aditivo. Entonces, ¿quién es igual? B asterisco. B asterisco es igual a B asterisco más 0. ¿Están de acuerdo? Por ser 0 el neutro. Y ahora, en vez de 0, vamos a escribir este 0, pero en términos de B y de B asterisco. Bueno, menos B. Entonces, esto es igual a B asterisco más, pero 0, estarán de acuerdo que es igual a B menos B. Y recordemos que en un espacio vectorial la suma es asociativa. Entonces, esto es B asterisco más B, luego todo menos B. Pero por la propiedad de que B asterisco es el inverso, por esto de acá, esto es 0. Entonces esto es igual a 0 menos B. Y el 0 es el neutro, entonces esto es menos B. Entonces, por lo tanto, B asterisco es igual a menos B. Entonces, el inverso aditivo es único. ¿De acuerdo? Aquí, vean, la siguiente propiedad es que para toda B en B, 0 por B es igual al vector 0. Pero aquí fíjense que este de acá es el 0 de los números reales y este de acá es el neutro aditivo de mi espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, si yo multiplico el número real por cualquier vector, me va a dar el vector 0, el neutro aditivo de mi espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos quede clara esa diferencia. Entonces, aquí la propiedad
2, que es la que queremos demostrar, es que para toda b en b, 0 por b es igual al vector 0. Entonces, ¿a quién es igual 0 por el vector b más b? Pues estarán de acuerdo que esto es igual a 0 por b más 1 por b. Aquí igual, fíjense, este 0 y este 1 son escalares, son números reales. Y esto de aquí con esto de acá se da por los axiomas de espacio vectorial. Entonces, utilizando la distributividad de los espacios vectoriales, esto es igual a 0 más 1 por b. Y esto ya nos vamos a que estamos en los números reales y 0 más 1 es 1 por b y esto es igual a b. Entonces, yo tengo que si yo a un vector b le sumo 0 por b, me da el mismo vector b. Entonces, se está cumpliendo la propiedad del inverso aditivo. Ajá. Entonces, eso implica que 0 por b es un neutro aditivo, perdón, es un neutro aditivo y sabemos que el neutro aditivo es único, entonces 0 por b debe ser igual a 0. Ajá. Bien, esto se da por la primera. Ay, aquí me equivoqué, este debe ser el 3, ¿no? Y la 4 es que menos 1 por b, esta es la 2. Ah, no, sí, esta era la 2, ¿no? Y esta era la 3. Solo que la 1 tenía 2 incisos. Entonces esta sí es la 2. Y esta es la 3. Entonces la 3 nos pide demostrar que menos 1 por b es igual a menos b. Para todo vector b en mi espacio vectorial b. Entonces, aquí ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién es menos 1 por b más b? ¿Están de acuerdo que esto es menos 1 por b más 1 por b? ¿De acuerdo? Y esto es igual a, por la distributividad, menos 1 más 1 por b. Y menos 1 más 1 en el campo, en los números reales, esto es 0 por b. Y por el inciso 2, esto es igual a 0. Es decir, menos 1 por b funciona como un inverso aditivo y sabemos que es único por esta propiedad. Entonces, por lo tanto, menos 1 por b debe ser igual a menos b. Aquí creo que no quiere escribir, permítame un momento. Aquí
Por lo tanto, menos 1 por b es igual a menos b. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Bien, ahora vamos a pasar a un subtema dentro de esta unidad, que es la de subespacios vectoriales. Y también junto con ella vamos a empezar a ver rectas y planos. Entonces vamos a definir qué es un subespacio vectorial. Entonces, un subconjunto U de un espacio vectorial B es un subespacio vectorial si U es también un espacio vectorial bajo la suma y la multiplicación por escalares definidas sobre B y restringidas a U. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo tengo aquí mi conjunto B, mi espacio vectorial, y están definidas una suma y un producto por escalares, sobre los números reales. Y entonces yo me tomo un subconjunto llamado U, y entonces como U está contenido en B, es un subconjunto de B, en U se heredan estas propiedades, se hereda la suma y el producto por escalares, estas dos operaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque dados dos elementos de U, esos elementos existen en B, ¿no? Entonces, esos dos elementos yo los puedo sumar. Y cualquier elemento de U, como también está en B, pues existe la misma operación de multiplicar por escalares. Entonces yo tomo las operaciones que definí previamente en B y las aplico a los elementos de U. Si con esas operaciones U satisface que es un espacio vectorial también, es decir, si satisface mis 9 axiomas, eso quiere decir que U es un subespacio vectorial de B. Y entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que R2 es un espacio vectorial, ¿no? R2 es un espacio vectorial. Es espacio vectorial. ¿Quién es la suma de un vector con coordenadas A, B más otro vector con coordenadas C, D? Pues esto es sumar entrada a entrada, ¿no? A más C, B más D. ¿Sí? ¿Y qué significa multiplicar un escalar lambda por un vector con coordenadas A, B? Pues significa lambda, A, lambda, B. ¿De acuerdo? Entonces, yo definí este subconjunto. Todas las parejas ordenadas de la forma X, Y en R2, tales que XY es igual a lambda veces el vector 1,2. Esto claramente es un subconjunto de R2. Entonces, aquí nada más para aclarar, por ejemplo, ¿quiénes son, por ejemplo, los elementos de este conjunto? Entonces, por ejemplo, si lambda vale 0, entonces yo tendría lambda por 1, 0 y lambda por 2, 0, ¿no? Entonces, tendría 0,0. Este claramente pertenece a R2 y claramente pertenece a L, ¿no? Por ejemplo, si lambda es igual a 1, ¿quién sería mi elemento? 1,2. Aquí me equivoqué. 1,2. Si lambda fuera igual a, no sé, -8, sería el vector
menos 8 por 1, menos 8 por 2, menos 16, ¿no? Entonces, los elementos de mi conjunto L son elementos de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, nada más como para aclarar, ¿quién es mi conjunto? Y bueno, si yo utilizo una representación geométrica, recordemos que las fuerzas en el plano son una representación geométrica de R2. Entonces, aquí voy a hacer una gráfica y voy a identificar mi vector 1,2, ¿no? Entonces aquí está 1, 1, 2. Ajá. Entonces aquí voy a trazar, este es el vector 1,2. Ajá. Entonces acordémonos que lambda lo que hace es o lo estira o lo encoge o lo mismo pero cambiándolo de sentido, ¿no? Por ejemplo, este vector sigue perteneciendo a mi espacio, este vector también y este vector también, ¿no? Todos los vectores que se encuentran aquí son elementos de mi espacio. Entonces, geométricamente se ve que este espacio así definido es una recta, ¿no? Entonces, L geométricamente es una recta. Entonces, si yo quiero demostrar que L es un espacio, es un subespacio, tengo que demostrar las 9 propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tengo que definir una suma y una multiplicación por escalares, pero recordemos que para ser subespacio debe ser la misma definida en B. Eso quiere decir que esta operación de suma y esta multiplicación por escalares se deben de permanecer, ¿no? O sea, esas son la suma y la multiplicación que voy a definir en mi espacio B. Entonces, vamos a demostrar que L, que lambda, pues que L es un subespacio vectorial. Entonces, primero, ¿quiénes son las operaciones que se definen en L? Pues vamos a tomar dos elementos de L. Entonces, sean lambda y mu, dos números reales. Entonces, voy a definir B como el vector lambda veces el 1,2 y U como mu veces el vector 1,2. Y estos son elementos de L, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se suman U más B? Pues son mu veces 1,2 más lambda veces 1,2. Y entonces acuérdense que aquí voy a heredar las propiedades de espacio vectorial y esto sería mu, 2 mu más lambda, 2 lambda. Entonces la suma sería mu más lambda, aquí va a ser 2 mu más 2 lambda, ¿de acuerdo?
¿Y cómo voy a definir la multiplicación por escalares? Bueno, pues voy a elegir ahora otra letra, lambda, mu, vamos a utilizar alfa. Sea alfa un número real, entonces ¿quién va a ser lambda por, que diga alfa, por lambda veces el vector 1,2? Pues acuérdense que se cumple la asociatividad en B de los escalares, entonces esto sería alfa por lambda, coma, 2 veces alfa lambda, ¿no? Esas serían mis operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo tendría que, en efecto, demostrar todas las propiedades. Entonces, la primera, que si ustedes han visto los videos anteriores, es que B es cerrado bajo la suma, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que vamos a mostrar es la cerradura. Cerradura de la suma. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tomar un vector B, es decir, un vector de la forma lambda, lambda por 1,2 más un vector u de la forma mu por 1,2 y voy a demostrar que lo que yo sumé, en efecto, pertenece al espacio, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí ya hice la suma, ¿no? Entonces la voy a usar directamente. Entonces, u más b es igual a mu más lambda, 2 mu más 2 lambda. Entonces yo puedo aquí factorizar, ¿están de acuerdo? Cada entrada puedo factorizar mu más lambda. Entonces esto es mu más lambda por 1, mu más lambda por 2. Y esto es igual a mu más lambda por el vector 1,2. Y claramente esto pertenece a mi espacio L. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que todos los elementos de L son elementos de la forma lambda, 1,2, lambda por 1,2. Bueno, aquí en vez de lambda es lambda más mu, ¿no? Entonces, esto ya pertenece a mi espacio. Entonces, la cerradura se cumple, ¿de acuerdo? La segunda propiedad dice que la suma es asociativa, pero esa no la voy a demostrar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la suma definida en R2 y ya probé que la suma definida en R2 es asociativa. Entonces, si yo estoy definiendo la suma en mi espacio L a partir de la suma en R2, entonces la asociatividad se hereda, ¿de acuerdo? Entonces la asociatividad se hereda de R2. Ajá. La tercera es que existe un elemento neutro, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya definí que el neutro aditivo en R2 es el vector cuyas entradas son 0,0. Entonces, nada más voy a verificar que en efecto el 0,0 pertenece a este espacio, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que 0, el vector 0, es igual al vector con coordenadas 0,0, es igual a 0 por el vector 1,2. Y esto claramente pertenece a L. Entonces, el neutro pertenece a mi espacio L. Si el neutro pertenece a L, entonces el neutro de mi espacio L va a ser el mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, 0, el vector 0 es el neutro de L.
Se puede dar que exista otro neutro, o sea, que además de este exista otro vector que haga las funciones de neutro, pero que solo esté en L. Pues no, no se puede, porque acuérdense que el neutro es único, ¿no? Entonces, me quedo con este 0. Voy a borrar este pedacito de acá para escribir aquí. Y para que me quepa. Y la 4. Cada elemento tiene un inverso. Igual, yo podría ponerme a buscar si en efecto existe un inverso distinto del que está en B, pero basta con demostrar que si yo tomo un elemento aquí, entonces el inverso que del espacio de R2 también pertenece, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabría que ese cumple las propiedades, ¿no? Entonces, si lambda por 1,2 pertenece a mi espacio L, entonces, en efecto, menos lambda por 1,2 pertenece a L. ¿Por qué? Pues acuérdense que, bueno, aquí si quieren cambio una letra, ¿no? Aquí voy a poner mu, que no nos hagamos bolas, si no ya no nos sale, ¿no? Si mu por 1,2 pertenece a L, entonces menos mu por 1,2 pertenece a L. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que todos los elementos de L son de la forma lambda por 1,2. Entonces, en particular, en vez de lambda, pues mi lambda va a ser menos mu, ¿de acuerdo? Entonces, se cumple que, en efecto, el inverso pertenece también a mi espacio. Entonces, yo ya sé que este cumple las propiedades de inverso, entonces puedo utilizarlo como inverso aditivo dentro de mi espacio. Por lo tanto, el inverso, entonces por lo tanto menos mu, 2 es el inverso de mu, 1,2 y pertenece a L, ¿no? La 5 dice que la suma es conmutativa, pero pues de la misma forma, ¿no? Así como demostré como la asociatividad se hereda, la conmutatividad se hereda. Entonces la conmutatividad se hereda de R2 Bien, seguimos. Entonces, aquí, ahora vamos a ver las propiedades, pero ahora con respecto al producto por escalares, ¿no? Entonces, yo no sé qué número es. Vamos con la propiedad 6. Que es que el producto por escalares es cerrado, ¿no? Es cerrado. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir que sea cerrado? Que si yo tomo un vector en mi espacio L, lo multiplico por un escalar, entonces ese vector sigue perteneciendo a L, ¿no? Entonces, sea lambda por 1,2, un elemento de L, y aquí vamos a poner t, un número real. Entonces, t por lambda veces 1,2 es igual a t veces lambda, 2 lambda,
Bueno, aquí yo creo que no es necesario este paso. A ver. Aquí, acuérdense que esto es igual a t por lambda por 1,2. Esto último de aquí se sigue de la asociatividad por escalares en R2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, pues claramente esto pertenece a L, solo que en vez de lambda tengo T lambda, ¿de acuerdo? Esta sería como que mi lambda gorrito, por así decirlo, ¿no? Mi lambda estrella. Entonces, esta también es un elemento de mi espacio L. La propiedad 7 dice que es la distributividad, ¿no? La 7 y la 8 son la distributividad, las leyes distributivas, pero estas se cumplen también de el hecho de pertenecer a R2, ¿no? Entonces estas dos se heredan de R2. La 9 es la asociatividad de escalares y esta también se hereda de R2. Y la 10 es que el 1 funciona como neutro, ¿no? Entonces la 10, pues también la 10 se hereda de R2, ¿no? O sea, 1, el hecho de que 1 por lambda veces el vector 1,2, esto es igual a lambda veces 1,2, también se sigue del hecho de que R2 es espacio vectorial. Y pues ya son todas las propiedades o axiomas de espacio vectorial, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro conjunto L es subespacio de B. Y pues, hasta aquí queda este ejercicio. Como se habrán dado cuenta, solamente demostramos algunas cositas, ¿no? O sea, la cerradura bajo la suma la demostramos. La asociatividad no. Demostramos que en efecto el cero, el neutro aditivo, pertenece al espacio, y a partir de ahí, pues utilizamos el hecho de que este satisface las propiedades, las propiedades de neutro aditivo. Ajá. También demostramos que el inverso aditivo en efecto pertenece al espacio. Las demás propiedades, la conmutatividad no, y demostramos que la cerradura por producto por escaleras también se cumple. Todas las demás propiedades las asumimos o las dimos por hechas por el hecho de pertenecer al espacio vectorial. Entonces, eso en general se cumple y se puede generalizar a través del siguiente teorema. Dice, si U es un subconjunto de un espacio vectorial B, entonces U es un subespacio vectorial si, solo si se cumplen las siguientes condiciones. La primera es que U es no vacío, ¿de acuerdo? No debe ser vacío porque en general, no solo para subespacios, un espacio vectorial no puede ser vacío porque al menos debe de pertenecer el neutro aditivo, ¿de acuerdo? Entonces aquí de hecho también es una pequeña observación.
observación, si B es espacio vectorial, entonces B es distinto del conjunto vacío, ¿sí? Entonces también si U y B pertenecen a U, entonces U más B debe pertenecer a U. Entonces la suma debe ser cerrada. Y si U pertenece a U, lambda pertenece a R, entonces el producto por escalares también debe pertenecer a U. Es decir, si yo tengo un espacio vectorial y un subconjunto del espacio vectorial, basta con que yo compruebe estas tres propiedades y no los 9 axiomas de espacio vectorial para garantizar que es un subespacio. Entonces, vamos a hacer la demostración. Entonces, pues este es un sí solo sí, ¿no? Entonces, pues la ida es muy sencilla. Entonces, supongamos que U es un subespacio vectorial, ¿no? Entonces, como es un subespacio vectorial, cumple que es un espacio vectorial. Como U es espacio vectorial, entonces U es espacio vectorial. Entonces, por la observación que hicimos aquí, esto implica que U es distinto del vacío, ya que al menos el vector 0 pertenece a U. ¿Sí? Esa es la primera, la A. ¿De acuerdo? Entonces, la B, pues si U es espacio vectorial, entonces debe cumplir la cerradura, ¿no? Entonces, B y C, bueno, aquí voy a escribirlo mejor así. Entonces, como U es espacio vectorial, entonces U es distinto del vacío y es cerrado bajo la suma y el producto por escalares. ¿De acuerdo? Entonces ya está con esto la ida. Ahora el regreso. Entonces el regreso dice que supongamos que U es un subconjunto de un espacio vectorial B y que cumple estas tres propiedades. Una, no es vacío y cualesquiera dos elementos en U cumplen que su suma pertenece, y al multiplicarlo por una escala también, es decir, es cerrado bajo la suma y el producto. Entonces tenemos que demostrar, aquí el regreso es por demostrar que U es subespacio. Entonces recordemos cuál es la definición original de ser subespacio. U es subespacio si es un subconjunto de un espacio con la suma y el producto heredados y que además cumple ser un espacio vectorial. Entonces lo único que nos falta es demostrar que en efecto U es un espacio vectorial. Entonces, por demostrar que U es espacio vectorial, entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Pues tenemos que demostrar nuestras 10 propiedades.
Entonces, la 1, acuérdense que la primera es la cerradura bajo la suma. Entonces, pues esa la tenemos, ¿no? ¿Por qué? La cerradura la tenemos porque por la propiedad 2, que diga por la B, ¿de acuerdo? Entonces, la cerradura de la suma se da de B, se sigue de B. Ajá. La segunda propiedad es la asociatividad de la suma. Pues la asociatividad de la suma se hereda de B, ¿de acuerdo? Así como en el ejemplo anterior. La tercera propiedad es la existencia de un neutro. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que existe un neutro? Pues sabemos que U es distinto del conjunto vacío, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, bueno, no en particular, entonces existe al menos un vector, ¿no? Es distinto del vacío, entonces tiene al menos un elemento y llamemos a ese elemento B. Ajá. Luego, sabemos que U es cerrado bajo el producto por escalares. Como U es cerrado, bajo el producto por escalares, entonces lambda veces por lambda veces B pertenece a U para toda lambda en R. En particular, si lambda es igual a 0, en particular, si lambda es igual a 0, se cumple que 0 es igual a 0 por B. Acuérdense que esta es de las propiedades que vimos al principio del video, de las propiedades del espacio vectorial en las observaciones que demostramos, y esto pertenece a U, ya que U es cerrado. Y bueno, sabemos que el 0 del espacio vectorial cumple las propiedades y pertenece a U, entonces pues ese ya va a cumplir nuestra propiedad de ser neutro aditivo. Entonces, por lo tanto, para toda U en U, 0 más U es igual a U más 0 igual a U. Y esto porque 0 con flecha es el 0 del espacio vectorial. Entonces, esto en particular se cumple para todo elemento de B. Se cumple para todo elemento de B, en particular para los de U. ¿De acuerdo? Entonces, la 4 es el inverso, la existencia del inverso. ¿Vale? Pues lo mismo, ¿no? Como U es cerrado,
Como U es cerrado, por el producto, se cumple que menos U es igual a menos 1 por U, y esto claramente pertenece a U, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es por las propiedades que vimos al inicio del video, ¿de acuerdo? Entonces, el inverso aditivo del espacio pertenece a U. Como U es el inverso del espacio, pues sabemos que menos U más U es igual a U menos U igual al vector 0, ¿no? Entonces, este U es mi inverso, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, menos U va a ser mi inverso. Es el mismo, ¿no? Menos U es el inverso. La 5, que la suma es conmutativa, también se hereda. Se hereda. De B. El 6 es que el producto por escalares es cerrado. Entonces la 6, la cerradura del producto se sigue de... la cerradura del producto es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis. Entonces esa ya está. Luego, pues para no hacerlo tan tedioso, la 7, que es que se distribuye, o sea que el producto por escalares se distribuye, la 8 que también se distribuye, y la 9 que es asociativa, y la 10 que al multiplicar cualquier vector por 1 me da el mismo vector. Esas también se heredan de B, ¿de acuerdo? Entonces, las propiedades 7, 8, 9 y 10 también se heredan, ¿de acuerdo? Y pues ya con eso tenemos demostrado que U también es un espacio, que basta con demostrar estas 3 propiedades para garantizar que un subconjunto de mi espacio vectorial es un espacio vectorial. Es decir, para la próxima no tengo que echarme las 10 propiedades. Con que yo demuestre estas 3 basta. ¿De acuerdo?